había una razón más profunda, de índole religiosa, que hacía aún más penosa su situación. Y es que la lepra era considerada literalmente un azote de Dios, un castigo divino, pero ojalá que le pidamos lo mismo que le pidieron los leprosos: Señor, ten compasión de mí, cúrame de la lepra del pecado, que carcome y afea mi alma. Pedirle pureza de corazón, para que podamos amar con un amor limpio y sincero como el suyo. Pureza de mente, para comprender rectamente sus misterios y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Si siendo ingratos como esos leprosos, y siendo ingratos, el Señor les curó de la lepra, si a veces nosotros también siendo ingratos, el Señor sigue actuando en favor nuestro. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y le dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. En su camino a Jerusalén, en las afueras de un pueblo, el Señor se encuentra con 10 leprosos, uno de ellos samaritano, es decir, no perteneciente al pueblo de Israel. Y la razón por la que tenían que vivir en sitios apartados, solitarios, no solo era por una cuestión, diríamos hoy, de salud pública, es decir, para evitar el contagio, sino que había una razón más profunda, de índole religiosa, que hacía aún más penosa su situación. Y es que la lepra era considerada literalmente un azote de Dios, un castigo divino por algún pecado cometido, ya sea por el mismo leproso o por alguno de sus descendientes. Así pues, si era rechazado por Dios, también tenía que ser rechazado por la comunidad y, por lo tanto, tener que vivir en sitios apartados, con lo cual su sufrimiento no era solamente un sufrimiento físico y social, sino también moral y espiritual, haciendo así más dolorosa aún su situación. Y cuando alguien se les acercaba, o ellos se acercaban a alguien, tenían que dar muestras visibles de su enfermedad
y gritar impuro, impuro. Pero estos leprosos, al ver a Jesús, en lugar de gritar lo que estaba prescrito, impuro, impuro, le suplican a grandes voces: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Eso evidencia que la fama de Jesús había llegado a sus oídos. Había llegado a ellos las maravillas y los prodigios que Jesús hacía con los endemoniados, con los enfermos de todo tipo. Por fin un rayo de esperanza brillaba y se colaba hasta llegar a esos lugares lúgubres, llenos de desesperanza y soledad. Se llenaron de esperanza al saber que era Jesús el que estaba pasando por allí, y por eso gritan, porque ven la posibilidad de ser curados de la lepra y reincorporarse de nuevo a sus comunidades, con sus familias. Y el hecho de que, siendo leprosos, se dirigieran a Jesús y le gritaran: Señor, Jesús, Maestro, ten compasión de mí, esto nos ayuda a comprender que no tenemos que esperar a ser perfectos ni impecables para dirigirnos a Dios y pedirle, que podemos ir con todas nuestras miserias, nuestras limitaciones y pecados al Señor y suplicarle. Y eso nos debe llenar de gran esperanza, de saber que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, tal y como somos, con nuestras miserias y pecados. Pero ojalá que le pidamos lo mismo que le pidieron los leprosos: Señor, ten compasión de mí, cúrame de la lepra del pecado que carcome y afea mi alma. Pedirle pureza de corazón para que podamos amar con un amor limpio y sincero como el suyo. Pureza de mente para comprender rectamente sus misterios y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y tantas otras cosas que necesitamos para llegar a ser santos. Pero para eso hay que gritar, hay que desearlo profundamente, para que nuestra oración se convierta en una oración ferviente, que realmente el corazón desee y anhele lo que está pidiendo, para poder vernos libres de nuestras miserias y avanzar por el camino de la santidad. Pero yo me pregunto, ¿realmente gritamos al Señor en nuestra oración personal? ¿Anhelamos de verdad vernos libres de nuestras miserias y pedirle al Señor que nos ayude a avanzar en el camino de la santidad? O a lo mejor no lo hacemos porque en el fondo ya nos está bien con ir a medio gas y ya nos está bien. Y por lo tanto ya no gritamos, ya no pedimos, y si pedimos es con la boca pequeña, o pedimos por otras cosas, pero no para que el Señor pueda obrar de forma potente en todos y cada uno de nosotros. A lo mejor ya nos está bien ir a medias. Ya lo decía, tenía razón San Agustín, cuando decía que el Señor tiene más ganas de dar que nosotros de recibir. Que el Señor tiene más ganas de aplicar misericordia que nosotros de vernos libres de nuestras miserias. Y como respuesta a esas súplicas de los leprosos, Jesús les dice que vayan a presentarse a los sacerdotes, pues eran ellos los que tenían la facultad para acreditar y certificar que ya estaban curados de la lepra y que por lo tanto podían reincorporarse de nuevo a sus comunidades. Y si nos fijamos bien, con esta respuesta de Jesús, id a los sacerdotes, id a presentaros a los sacerdotes, en el fondo lo que les está pidiendo es un acto de fe, un acto de confianza en Él. Y porque ellos creen, obedecen, y al obedecer, yendo de camino al sacerdote, son curados.
Claro, ellos podían decir, mira, primero cúrame, primero cúranos y luego ya iremos a presentarnos al sacerdote. Esto es lo que la lógica humana diría. Primero nos curas y luego ya iremos a que certifiquen el milagro. Pero Jesús no les dice eso. Jesús lo que quiere es que crean en Él para que pueda obrar el milagro. No es aquello de ver para creer. Primero que vea yo que hagas el que haces el milagro y entonces creeré. No, lo que te dice Jesús es cree y entonces verás. Solo si crees verás las maravillas que el Señor hace en tu vida. Si no crees, no verás lo que el Señor hace en tu vida. Por eso lo primero no es, Señor, haz tú el milagro y entonces ya creeremos, sino creer para que el Señor pueda entonces obrar maravillas en tu vida. La lógica del Señor, de Dios, es al revés de la nuestra. No es ver para creer, sino creer para ver. Y entonces sí, que se nos desplegará ante nosotros y entraremos en ese mundo fascinante y desconocido para muchos, que es el mundo de Dios, ahí donde Dios obra y actúa maravillas en nuestra vida. Y dice que el evangelista, que en algún punto del camino quedaron limpios. ¿Os imagináis ese momento? Como en un instante perciben que quedan curados, que de un plumazo quedan libres de todos aquellos años de sufrimiento y soledad. Yo me imagino que 9 de los 10 leprosos quedaron completamente embriagados de alegría, de una alegría incontenible, alegría con la que se presentaron a los sacerdotes para que certificasen su curación, pudiendo reunirse de nuevo con sus familias, con sus familiares y amigos, ¿no? Por fin, todos aquellos años de sufrimiento y aislamiento quedaban definitivamente atrás. Pero solo uno de ellos, el samaritano, ciertamente también lleno de alegría, al experimentar el poder de Dios que lo curaba, yo me imagino que debió sentir una especie de conmoción interior, de vértigo, de temor y temblor, que debió recorrer todo su ser, reconociendo que el poder de Dios estaba actuando en él, curándolo. Y fue el único que se dio cuenta que lo más importante no era que había quedado curado, que lo realmente importante era quién lo había curado. Eso era lo realmente importante. Por eso le nació de dentro, como de lo más profundo del corazón, en lugar de ir a presentarse al sacerdote, volver corriendo a aquel que lo había curado, porque era realmente el único verdaderamente importante. Y si os fijáis, no desobedeció a Jesús, porque no es que no se fuera a presentar al sacerdote, es que se presentó ante el único y verdadero sumo y eterno sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual no solo le certificó que había sido curado, sino que además le certificó que había sido salvado, que su curación era completa, que no solo había sido curado del cuerpo, sino también del alma, y que por lo tanto había conseguido la salvación. Tu fe te ha salvado. Es el único al cual se le dice, tu fe te ha salvado. Los otros quedaron curados, fueron a Jesús pidiéndole, Jesús les concedió y llenos de una gran alegría por verse libres de la lepra, se reunieron de nuevo con los suyos y se olvidaron de Jesús. A mí me impresiona, porque no fue un milagro menor, sino que de un plumazo
dejaron atrás años y años de sufrimiento. Y cuando consiguieron aquello que pidieron, se olvidaron de Jesús. Por eso yo me pregunto si tú y yo muchas veces vamos a la oración a pedirle a Jesús más por interés que por un amor sincero. Porque ellos lo que revelan es que fueron por interés. Fueron a Jesús, le pidieron, consiguieron lo que pedían y se olvidaron de Él. Fueron por interés. No sé si tú y yo también muchas veces, cuando vamos al Señor, vamos únicamente por interés, pero no realmente por un amor sincero. Y aún así, a pesar de esa ingratitud, Jesús los curó. Aún a pesar de esa ingratitud que tanto le debió doler al Señor y cuánto le duele a Dios nuestras ingratitudes, nuestras indiferencias, el hecho de que muchas veces nos olvidamos de Él, que incluso lo arrinconamos en nuestra vida. Y aún así sigue actuando en favor nuestro. Qué grande es el corazón de Dios. Cuánto amor hay en ese corazón y cuánto nos queda a nosotros para poder ser como Él, para poder amar con un corazón grande como el suyo. Si siendo ingratos como esos leprosos y siendo ingratos el Señor les curó de la lepra, si a veces nosotros también siendo ingratos el Señor sigue actuando en favor nuestro, imaginaros de qué será capaz el Señor de obrar en nosotros si le somos agradecidos. Pues pidámosle a la Virgen María que nos ayude a saber ir a su Hijo llenos de fe, con un profundo agradecimiento no solo a los dones que podamos ver que el Señor nos hace, sino también a aquellos que no vemos, pero que el Señor realiza en nuestra vida, y que podamos ir con sinceridad de corazón, con todas nuestras miserias y limitaciones, para que con fe y llenos de agradecimiento el Señor pueda actuar en nosotros grandemente y poderle así darle toda la gloria a Él.